Muchas bendiciones, queridos hermanos. Dios me los cuide y me los guarde. Bienvenidos a este martes donde vamos a estar dialogando un libro muy especial, un libro que se titula El Camino a Cristo, un libro que ha tocado los corazones de muchas personas y se ha utilizado por muchos años en nuestra iglesia adventista para poder llegar a los corazones de esas personas que están en suma necesidad. El capítulo de hoy que vamos a estar dialogando se titula Nuestra necesidad más urgente. Pero antes de comenzar en este diálogo, queremos entonces tener una oración para que el Señor sea el que hable a través de nosotros. Y me acompaña esta noche el ingeniero Joe Ruiz, miembro de la Iglesia Adventista de Espinar, en el cual me siento complacido de poder estar dialogando en esta dinámica con él. Joe, Dios te bendiga y te guarde. ¿Cómo te sientes hoy? Todo bien, gracias, pastor. Y es un placer estar aquí compartiendo este momento con usted y con los hermanos que nos escuchan a través de las diferentes plataformas. Y como usted dijo, vamos a estudiar uno de los libros, como yo anunciaba el sábado pasado, es un bestseller en la literatura cristiana. Y es un libro que llega al corazón del ser humano. Y cuando lo estudiamos con calma, detenidamente, y vamos a ver cómo podemos transmitirle a los hermanos lo que la sierva del Señor o el Señor quiso a través de ella transmitirnos a cada uno de nosotros. Correcto, correcto. Así que vamos entonces a comenzar con una corta palabra de oración, invitando al Espíritu Santo que sea el que guíe nuestra mente y nuestra conversación en esta noche. Oramos. Padre de amor, Dios del cielo, te queremos agradecer por las infinitas bondades que tú tienes para cada uno de nosotros, porque tú eres un Dios bueno, un Dios de misericordia, que atiende las necesidades de tus hijos. En estos momentos, Padre, te queremos pedir que por medio de tu Santo Espíritu, tú nos hagas entender el mensaje a través de este capítulo del Camino a Cristo. Es un mensaje de amor, un mensaje de esperanza, pero sobre todo, Señor, es un mensaje del gran amor que tú tienes para con nosotros, tus hijos. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú seas el que dirija todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues mira, el título de este capítulo dice Nuestra necesidad más urgente. Y todos nosotros tenemos distintos tipos de necesidad. Algunos tienen necesidad de estudio, otros tienen necesidad de tener un vehículo, de tener un trabajo. Todos tenemos necesidad de respirar, de comer, de tomar agua, de tener un techo. Tenemos necesidad, Joe, de ser amados. Pero en realidad a eso se refiere este capítulo, nuestra necesidad más urgente. ¿Qué usted cree al respecto con esta introducción de este capítulo, este título que dice nuestra necesidad más urgente? ¿Será el agua? ¿Será la comida? ¿A qué se referirá? Es que el ser humano es un ser humano de necesidades. Y desde que el hombre cayó en pecado, desde ese primer día comenzó a tener necesidades. Antes de la caída del pecado, de caer en el pecado, el hombre lo tenía todo. Tenía la naturaleza a su favor, tenía el hombre y la mujer su pareja ideal, tenían un Dios que los visitaba a cada momento, que se paseaba con ellos, y de momento, con la llegada del pecado, muchas de esas cosas desaparecieron y el hombre comenzó a tener necesidad. Y en este caso, hay dos tipos de necesidades que vamos a estudiar en esta noche. Uno es la necesidad de perdón y otro es la necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén, amén. Amén. Esa necesidad del Espíritu Santo, a medida que vayamos leyendo, vamos a ver que el Espíritu Santo nos va a llevar a la verdadera necesidad de un Jesucristo vivo. Esto a medida que vayamos leyendo, y como usted bien dijo, que el ser humano, cuando Dios creó este planeta,
todo estaba en armonía. Y el ser humano estaba en armonía con Dios. Y dice aquí que en su estado de inocencia, la mujer y el hombre gozaban de completa comunión con aquel en quien estaban escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ellos tenían acceso directo a... ¿Tú te imaginas, Joe, que nosotros podamos tener ese acceso directo, como dice aquí la sierva del Señor, a los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios? Y ellos lo tenían todo. Lamentablemente sabemos que el pecado hizo ¿qué? Una división. Hizo una división entre el hombre y Dios, esa separación. Y figúrese, el hombre comete pecado y el hombre causa la división. Sí. Porque el hombre inmediatamente cometió pecado, lo primero que hizo fue esconderse de Dios. Así que ya desde ese momento, esa comunicación que se cortó de armonía, ¿verdad? Porque todavía el hombre tenía, estaba ante la presencia de Dios. Por algo se escondió, ¿verdad? Cuando Dios estaba buscándolo en el jardín. Pero esa confianza que tenían el uno del otro, el hombre la perdió. Porque ya el hombre se ve en su miseria y ve a un Dios bondadoso, un Dios de amor al cual él ofendió, y entonces se siente culpable por lo que había hecho. Y es por eso que el hombre se esconde, porque nosotros no tenemos otra forma de ocultar nuestros pecados que escondiéndonos. Sí, y lamentablemente, como usted dice, mira, estos son efectos, yo no diría efectos secundarios, como dicen los medicamentos que tienen efectos secundarios. Esto es un efecto primario de lo que puede ocasionar, no, de lo que ocasiona el pecado en la vida del ser humano. La reacción de cuando Adán y Eva cometieron el pecado fue de separarse, fue de esconderse de aquel que ellos tenían un contacto directo. Lamentablemente, eso es lo que sucede en el mundo de hoy. El pecado ocasiona esa separación entre el ser humano y entre el Dios que no desea, ese Dios no desea la separación del ser humano. No desea la separación, él quiere restaurar la armonía que se tenía en el principio. Por eso es que Dios se tomó tantas molestias para con el hombre, ¿verdad? Para poder restaurar esa armonía que había en el cielo. Y cuando hablo de armonía, aquellos que nos gusta la música y vemos un coro de 100 voces, yo me acuerdo cuando yo cantaba en el coro del colegio de Mayagüez y había 101 voces. Wow. Pero si una fallaba, se sentía, uno fallaba. Y en la armonía del cielo no fue una voz que distorsionó, ¿sabes? Fueron muchas cosas que distorsionaron y poder tener esa relación tan directa que el hombre tenía con Dios, que podía disfrutar de la naturaleza, de una conversación, de un paseo por el jardín con Dios. Todo eso se rompe. Yo imagino el corazón tanto del hombre como de Dios destrozado, porque básicamente la confianza, la armonía que había se había roto, y al romperse esa armonía, ¿quién es el que sale perdiendo? El hombre sale perdiendo. Nosotros. Y en base a esa armonía que tú acabas de mencionar en el cielo, un pecador actualmente, según lo que hemos estado leyendo, podría estar en su pecado en el cielo. Aquí la sierva del Señor habla bien interesante, que dice que el pecador no podría ser feliz en la presencia de Dios. Le desagradaría la compañía de los seres santos. Y si pudiera ser admitido en el cielo, no se sentiría feliz. Sería, más abajo en el párrafo dice, sería una nota discordante en la melodía del cielo, que sería para él, mira esto, un lugar de tortura. Un lugar de tortura. Sí, porque lamentablemente
la tendencia o nuestra naturaleza es pecaminosa y por lo general no, el pecado hace que el ser humano vaya en su naturaleza hacia el pecado y no procure buscar a Dios. Imagínate esa situación en el cielo. ¿Cómo usted se sentiría, Joe? Bueno, es que ¿cómo se siente la gente hoy, ahora aquí en la tierra, cuando hay una persona que es más noble que ellas, ¿verdad? Usted ha oído hablar, ¿verdad? Y muchos hemos oído hablar de la envidia, ¿verdad? Hay personas que envidian a otros. Y esas personas que envidian a otros, por lo regular, no pueden estar en el mismo sitio que la otra persona. La otra persona quizás sea la mejor persona del mundo, la más buena, pero para ella no puede soportarla. Entonces, nos podemos imaginar, pastor, vivir una eternidad sin soportar a una persona. Entonces, yo digo que en la destrucción del impío, pastor, hay misericordia de Dios. Sí. Pues no te puedo dejar vivir en tu corazón por una eternidad, porque lo que vas a estar sufriendo toda la eternidad. Así que yo lo veo de esa manera, ¿sabes? Que en la destrucción del impío hay misericordia de parte de Dios para que esa persona no sufra. Porque vivir en un cielo que todo es bueno, que todo es generoso, que todo es limpio, que no hay malicia, que no hay pensamientos negativos hacia las demás personas. Pero entonces hay una persona que tiene pensamientos negativos hacia los demás. Esa persona nunca viviría feliz. Y entonces, ¿para qué seguir viviendo, verdad? Desearía la muerte si viviera eternamente. Así que Dios en su infinita sabiduría, ¿verdad? Sabiendo que en el cielo lo que hay es armonía, sabiendo que en el cielo lo que hay es luz, hay amor, hay comprensión, como nosotros le llamamos acá, hay coinonía. Entonces, un ser humano lleno de pecado, con rencores en su corazón, con envidias en su corazón, no podía estar viviendo nunca allá en el cielo. Así que inclusive la sierva del Señor dice de estas personas que si vivieran en el cielo, estuvieran, desearían ser destruidos, como dice aquí, a fin de ocultarse del rostro de aquel que murió para salvarlo. ¿Tú te imaginas eso? Y no tan solamente desde el aspecto del pecador, hay que hablar desde el aspecto de los ángeles santos que están allí, porque ellos también se sentirían incómodos de tener una ovejita negra allí. ¿Y por qué lo digo? Porque ellos vieron en carne propia, como decimos nosotros, los estragos que hizo Satanás en el cielo. Ellos han visto por los miles de años los estragos del pecado en la tierra. Entonces, yo los veo como que ellos quieren tener un acceso controlado en el cielo, donde no desean que cualquier persona que no haya cumplido con unos prerequisitos de entrada vaya a tener acceso. Ellos no desean que vuelva a surgir lo mismo. Es decir, que hay que ponerlos desde la parte de ellos, hay que ponernos también. Cuando uno pasa por un problema, uno no quiere pasar por el mismo problema otra vez, ¿verdad? Y entonces, en un lugar donde hay tanta armonía, donde era total felicidad, no había preocupaciones por nada, todo se comparte, todo se dice, no hay secretos para nadie. Y al verse rota esa armonía, los ángeles no quieren pasar por el mismo proceso. El hombre es el único ser viviente que le gusta, no aprende de sus errores y cae y cae y cae. Quizás el hombre esté acostumbrado, ¿verdad? Acostumbrado a ese caer y levantarse. Pero los ángeles cayeron una vez y no va a volver a caer en el mismo error. ¿Por qué? Porque es que nosotros no conocemos, como seres humanos, no conocemos esa armonía del cielo. Inclusive cuando hay, no sé si te has dado cuenta que cuando hay personas que se les hace un servicio bueno, ¿ok? Y en su mente dicen, por algo será,
Sí, ¿Verdad? sí, O sí, sea, sí, para ellos nadie es desinteresado. En la sí, tierra misma no pasa, imagínense en el cielo. ¿Ves? sí. Por algo será, ¿verdad? Que me ayudan, por algo que serán buenos conmigo, que estarán buscando. Ujú. Y a veces los padres, ¿verdad? En forma de broma se lo decimos a nuestros hijos cuando vienen con mucho cariñito. Dice, ¿qué es ¿Qué es lo lo que que tú tú quieres? Tú quieres? quieres algo, tú quieres ¿Qué es lo algo. que tú quieres? Pues Sí. eso ellos no, esa es la vida de ellos, esa es la vida del hombre. Ujú. ¿Sabes? Así que nosotros mismos, con todos los estudios que hemos hecho acerca de la palabra de Dios, de los escritos que hemos leído, sabemos del amor de Dios para con el hombre, ese don inmerecido que Dios nos da, y todavía tenemos dudas como seres humanos, y es lo que en este capítulo del Camino a Cristo, Elena G. de White quiere romper con ese pensamiento y decirnos a nosotros que Dios nos ama con amor indecible y que no hay Ujú. otra forma de que nosotros seamos salvos a menos que entreguemos nuestra vida en los brazos de Jesús. Eso es así, eso es así. Ahora, como estábamos hablando ahorita de acceso controlado y unos prerequisitos, vamos a entrar en esa parte de que nosotros necesitamos cumplir con unos prerequisitos y fíjate que son prerequisitos mínimos para poder entrar en el reino de los cielos. Y la sierva del Señor, aquí hablando en el párrafo, dice que el Salvador dijo, quien no nazca de nuevo, es decir, si no recibe un corazón nuevo, nuevos deseos, no los deseos anteriores o los deseos que normalmente nosotros tendríamos, sino unos nuevos deseos, nuevos propósitos, motivaciones correctas que lo guíen a una nueva vida, no puede ver el reino de Dios. Y entonces yo necesito nacer de nuevo. Lamentablemente, Nicodemo no lo entendió de la No, manera que Jesucristo se lo había presentado. Él dijo, pero ¿acaso tendré yo que ir otra vez al vientre de mi madre para volver a nacer? ¿Cómo es posible? No le cabía en la mente. Y lo que Jesucristo básicamente le estaba diciendo en palabras cortas era, mira, tú necesitas tener una nueva vida a través de la influencia del Espíritu Santo y la aceptación de Cristo como tu Salvador personal. Cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador personal y le pido al Señor que cambie mi manera de pensar, que cambie, como dice aquí, que me dé nuevos deseos, que me dé nuevos propósitos basados en Él, el Espíritu Santo hace esa labor, pero nosotros tenemos que dejar que Él haga esa labor. Ahí en uno de los el párrafo que le sigue dice, no basta comprender la amante bondad de Dios, ni percibir la benevolencia y paternal ternura de su carácter. No basta discernir la sabiduría y justicia de su ley, ver que está fundada sobre el eterno principio de amor. No basta eso, no basta tener el conocimiento de decir, yo sé cómo soy salvo. Es pedirle al Señor que me ayude a ser salvo y vivir como que ya soy salvo. el problema del hombre, pastor, es que muchas veces el hombre pretende seguir a Dios bajo sus propios estándares, sus propios Uh -huh. parámetros. Y el hombre piensa, ¿verdad? Nosotros pensamos, porque todos hemos pasado por ese proceso, ¿verdad? De aceptación de la sangre de Jesús, pero muchas veces pensamos que nosotros por nosotros mismos podemos cambiar. Y al tener ese pensamiento de que por nosotros mismos podemos cambiar, caemos en el error de entonces, a través de obras buenas, de acciones buenas, el Señor nos va a aceptar. Y sabemos que el Señor pide de nosotros acciones buenas, dignas, pero no en el contexto de yo ganarme la salvación o de yo merecerla, porque no hay nada en el hombre, nada, absolutamente nada, que lo pueda hacer salvo delante, ¿verdad?, de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer. Podemos ser seres buenos. Hay personas en el mundo, los famosos llamados filántropos, que
que se pasan dando donativos y fundando hospitales y fundaciones de ayuda caritativa, con el pensamiento de que mientras yo mejor me porte, yo tengo una oportunidad para el cielo, ¿verdad? Mientras yo más obra haga, pero nada de lo que nosotros hagamos aquí en la tierra se puede comparar con el amor de Dios. Y entonces pretendemos ser buenos por nuestros propios principios. Pero la Biblia es clara, Dios es claro, de que el hombre, la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. No hay forma de que nosotros nos salvemos. Así que dependemos entonces de qué? De la gracia que el Señor nuestro Dios nos da a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El aceptar lo que Jesús ya hizo, lo que Dios ya hizo. Y es un don gratuito. O sea, tenemos que quitarnos de la mente lo que yo puedo hacer para ser salvo y poner en la mente lo que Dios está haciendo para que yo sea salvo. Y cuando vemos lo que Dios está haciendo, entonces lo que debe emanar de nosotros es agradecimiento. Agradecimiento porque yo sé que no hay forma de que yo me pueda salvarme a menos que yo me agarre de la mano de Dios. Mira, en mi tiempo como pastor, y yo sé que usted, Joe, también lo ha visto, he visto mucha gente que cuando uno le habla del Señor y ellos están convencidos, pero no convertidos. Convertidos. Y uno le habla del Señor y esto, y una de las cosas famosas que dicen, cuando yo cambie esto, yo tengo que hacer unos cambios para entonces ir a los pies del Señor. Yo tengo que hacer esto, yo voy a cambiar esto, voy a cambiar lo otro. Mire, si nosotros pensamos de esa manera, yo no soy profeta, pero le voy a decir aquí ahora a usted que me está viendo a través del Facebook Live, si usted piensa de esa manera, le voy a decir que nunca va a llegar a los pies del Salvador. Nunca. Porque lo que el Señor pide es un corazón contrito y humillado tal y como yo soy. A pesar de que mis justicias son como trapo de inmundicia, como tú dijiste, Joe, y esa expresión de trapo de inmundicia que estaba leyendo los otros días, esa expresión cuando hablaba de trapo de inmundicia, hablaba de los trapos que se ponían las mujeres que estaban en menstruación. Y tú sabes que eso era inmundo. Así que sí. Imagínate cómo compara nuestras acciones a eso. Pero aún así, el Señor lo que nos pide es un corazón contrito y humillado. Y Él hará la diferencia. Hay un amigo que yo tengo, Moncho Hernández, Ramón Hernández, un hombre de Dios, y siempre me decía, es más fácil salvarse que perderse. Y es verdad, cuando tú te pones a analizar qué conlleva la salvación, mira mi hermano, el trabajo fuerte lo hace el Espíritu Santo para cambiar tu carácter, no eres tú. Lo que el Señor pide es, mira, ven a mí, tal y como está el Espíritu, el que hace la obra en el corazón de cada uno de nosotros y nos transforma a la imagen de Cristo día a día. Qué bonito, qué hermoso, ¿verdad? Hay unas expresiones, pastor, que a veces yo le digo a la persona, no es cierto, ¿verdad? El Señor te acepta tal y cual tú eres. Y yo digo, mentira. Ajá. El Señor te recibe tal y cual eres y te cambia porque no te acepta como eres. Tienes toda la razón. Así que no importa cuál sea nuestra condición. Miren, el Padre dio a su Hijo para que muriera por nosotros. El Padre, por su gracia, por la sangre de su Hijo, nos perdona de pecado. El Padre envía a los ángeles ministradores para que atiendan nuestras peticiones. También nos envía el Espíritu Santo, nuestro Consolador. Tenemos potestades de los cielos a favor de nosotros con simple aceptar la sangre de Jesucristo como nuestro Salvador personal. El cambio lo obra Dios. Muchas veces queremos nosotros obrar el cambio, pero por nosotros mismos no podemos obrar el cambio.
si fuera así, no existirían psicólogos. ¿Es o no es? Sí, Si nosotros sí. pudiéramos cambiar por nuestra propia cuenta, no necesitaríamos psicólogos. Por lo tanto, el hombre es incapaz de poder solucionar su problema de pecado delante de Dios, a menos que entregue su corazón a Jesucristo. ¿Ves? Amén. Y de esa forma es que el hombre puede salvarse. Y aquí nos da el ejemplo de Jacob. De Jacob, sí. Este ejemplo de Jacob, que era una carga de culpabilidad que llevaba encima. Jacob se sentía rechazado por Dios. Jacob pensaba que Dios ya no estaba con él hasta que tuvo ese sueño, ¿verdad? Y ver esa escalera de ángeles subiendo y bajando, ministrando. Y la interpretación que la misma sierva del Señor nos da es que esa escalera representa a Jesucristo. Amén. Amén. Jesucristo, que es el que intercede por cada uno de nosotros ante el Padre. Amén, amén. Ese sueño que tuvo Jacob nos demuestra a nosotros de que entre el cielo y la tierra hay un puente, hay una conexión. Era una escalera, ¿verdad? Pero básicamente lo que significa eso, sí. una conexión, un camino donde los ángeles bajaban y subían, estaban ministrando, llevando las oraciones de nosotros, pero ¿qué era lo que significaba ese puente, ese enlace entre el cielo y la tierra? Aquí la sierva del Señor te dice que Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 6, si no me equivoco, dice Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, esa conexión, ese camino entre el cielo y la tierra es representativo de Jesucristo. Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando muere, es enterrado, descansa, es resucitado, allí abre esa brecha, que hace una autopista, como yo dije los otros días, ¿verdad? Hace una autopista, porque Hebreos dice que ahora tenemos nosotros acceso directo a través de Jesucristo, que que rompió el telón, ¿verdad? Separó el lugar santísimo y nos conectó directamente con Él. Por eso podemos ir a través de la oración en plena, dice Hebreo, en plena confianza. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros. Confianza de que el Señor nos escucha, de que el Señor está pendiente de cada uno de nosotros y de que es ese eslabón, ese puente que está construido, permanece firme. Y que ahora mismo como ahorita lo hicimos, oraste y abriste un camino a través de Jesucristo para llegar hasta el Padre Celestial. Dice que el corazón de Dios, mira, dice que el corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales con un amor que es más fuerte que la muerte. Al dar a su hijo, entregó todo el cielo en un don. Así, lo que tú acabas de decir, de que está el cielo envuelto, completo, en la salvación de cada uno de nosotros. Dios lo reveló a través de Jesucristo, que era el mayor don que tenía el cielo. Yo pienso, pastor, muchas veces ha venido este pensamiento a mi mente. ¿Cuánto Dios nos ama? Y yo lo pongo, Dios nos ama tanto que permitió que su hijo muriera por nosotros. Pensar en eso nada más, ¿sabes? Y yo lo podía decir como hombre, ¿verdad? Pensamiento de hombre. Sí. Que Dios nos amó más a nosotros que a su propio hijo. Porque permitió que su hijo muriera para que nosotros viviéramos. ¿Ves? Pero hay que estar encerrado todo el plan de salvación. Lo que quiero que los hermanos sepan es hasta dónde llegó Dios para darnos vida eterna. Y lo único que nosotros tenemos que hacer, porque es que nos preocupamos que si lo estoy haciendo bien, que si lo estoy haciendo mal, es entregar nuestra vida a Jesús. Y cuando nosotros nos entregamos nuestra vida a Jesús, lo que estoy diciendo es entregarnos en oración, en estudio de su palabra, porque a través de la oración y el estudio de su palabra es que nosotros contemplamos y nos transformamos.
Porque decir que creo en Dios y con eso es suficiente, no es suficiente, porque el diablo también cree y tiembla. Exacto, ¿Sabes? el ¿No? diablo y los demonios creen. El hecho de creer, y yo oigo personas decir, no, después que yo crea en Dios y yo tengo temor de Dios, no importa, yo no necesito ir a una iglesia, ¿verdad? Pero hay mucho más que eso, ¿verdad? No es el simple creer, es esa entrega del creyente hacia la voluntad de Dios. Es decir, estoy caminando por una cuerda floja, pero voy a ojos cerrados porque el Señor va conmigo. Amén. ¿Eh? Amén. El Señor va conmigo y sé que el Señor va a suplir todo lo que yo necesito. Muchas veces nos preocupamos por lo que vamos a tener mañana. El Señor mismo nos lo dijo, no se preocupen por lo que van a vestir, okay, lo que van a comer. Bástate el día de hoy, ¿verdad? El Señor va a suplir todo aquello que sus hijos necesiten. Amén. Pero Amén. también Él quiere saber cuánto es nuestra fe. Pero es para Él saberlo, ¿no? El Señor sabe cuánta fe tenemos o no tenemos. A través de nuestra fe nosotros enseñamos a otros a confiar en Dios. Y Dios quiere que ejerzamos fe. Y a veces nos vienen pruebas que nosotros no entendemos, pero Dios quiere que demostremos nuestra fe a través de esas pruebas para que otros crean. Entonces no podemos tener hermanos quejándose por las pruebas. Aunque sí nos quejamos, ¿sabes? Porque no podemos decir a rajatabla, mira, no te quejes, porque el ser humano es un ser humano, es un ser de sentimientos y emociones, y se tiene que quejar, pero el Señor nos permite estas pruebas que nos hacen crecer poco a poco, hasta llegar a esa... Jesucristo mismo dijo, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Jesucristo mismo lo dijo. Pero fíjate, para ir concluyendo, hay una oración que resume también todo esto que tú has dicho con relación a cómo se desprendió el cielo para dar todos los recursos. Dice, jamás podrían haberse puesto en acción motivaciones más fuertes y energías más poderosas. Jamás, jamás. Y el último párrafo del capítulo, en el último párrafo, hay una pregunta. Hay dos preguntas en el último párrafo. Dice, ¿seremos capaces de despreciar la misericordia divina? ¿Acaso podría Dios haber hecho más todavía? Mira, yo en mi mente finita, yo no creo que Dios podría haber hecho más, pero en la mente divina de Dios, yo creo que habría un sinnúmero de posibilidades y de cosas adicionales que Dios podría haber hecho, quién sabe. Pero cuando yo voy a la palabra del Señor, si no me equivoco, es en el libro de Salmo, que allí dice que Jesucristo fue engendrado por decreto, fíjate, no porque nació del Padre, sino por decreto. O sea, Jesucristo se hizo humano por decreto, por orden divina. ¿Sabe? ¿Qué más se podía hacer? ¿Sabe? Que el mismo creador del universo se diera él a despojarse de toda su divinidad y de todos sus recursos en el cielo y de toda su gloria y toda su honra para aceptar un decreto de ser un ser humano para venir a morir por usted, Joe, por mí, por todo lo que nos están viendo a través de las redes sociales, lo que hemos hablado a través de los años, los que nos faltan por hablar. Y la pregunta con la cual tenemos que terminar es, ¿acaso podría Dios haber hecho más todavía? No creo, porque la máxima expresión del amor es cuando alguien da su vida por otro. Amén. Amén. Y decir que un Dios eterno, un Dios todopoderoso, el Dios que rige el universo, que controla el sol, que controla los planetas, que controla el tiempo, decir que murió por nosotros, no sé, ¿sabe? ¿En qué más podríamos pensar, verdad? En que Dios pueda hacer algo más por nosotros.
Y a veces nos desviamos en doctrinas vanas, en pensamientos sin sentido, la mayoría especulativos, ¿verdad? Sabiendo que el Señor lo único que nos pide es que entreguemos nuestro corazón en confianza a Él. Es lo único que Él nos pide. Yo hice todo esto solamente para que tú confíes en mí. Y mire qué expresión. ¿Qué más el Señor puede hacer? Así que nosotros como hijos suyos, porque aunque andemos en pecado, Él todavía nos considera sus hijos, ¿verdad? Aunque estemos en los brazos de Satanás, muchos de nosotros, el Señor nos considera todavía sus hijos. Es mucho decir de un Padre amoroso. Y Jesucristo, ¿verdad? Su Hijo, que fue el que dio su vida por nosotros, lo hizo con ese amor, con esa ternura, sabiendo que muchos no lo iban a aceptar y que muchos iban a morir el pecado, pero aún Él lo hizo por ellos, por si había una pizca de posibilidad de que ellos pudieran salvarse también a través de su sangre. Así que el Señor entregó a su Hijo, se entregó a sí mismo, porque cuando Dios entrega a su Hijo, se entrega a sí mismo. Se entrega a sí mismo. Y entonces nosotros tenemos que pensar en eso nada más. Si nosotros pensamos en eso y contemplamos el amor de Dios hacia cada uno de sus hijos, lo único que debe haber en nuestro corazón es agradecimiento. Amén. Porque parte de la fe, parte de la confianza de Dios, también tiene que tener agradecimiento hacia todo lo que ese Dios amoroso hizo por cada uno de sus hijos. Pero en particular, ¿verdad? Y cada uno piense para sí mismo lo que Dios hizo por mí. Amén. Yo sé cómo soy, yo me conozco, yo sé de dónde cogeo. Y Dios todavía hace esto por mí. Debe ser un motivo, ¿verdad?, de agradecimiento y de alegría para cada ser humano. Amén, amén. Yo sé que usted, yo, como padres que somos, que amamos a nuestros hijos. Hay padres que no aman a sus hijos, pero nosotros sí amamos a nuestros hijos. Nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hijos. Definitivamente. Y Juan 3:16 dice, porque de tal manera que amó Dios, ¿sabe? Ese amor yo no lo puedo calcular, ese amor yo no lo puedo medir de tal manera, o sea, es un amor tan grande que nosotros no podemos ni tan siquiera imaginarnos. El amor de Dios por la humanidad, por el ser humano pecador, por el ser humano que no lo ama, porque hay muchos seres humanos que no aman a Dios y aún así Dios lo ama con un amor que ni tú ni yo podemos explicarnos. Primera Juan 4:8 dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. No Dios da amor, Dios es. Su esencia natural y divina es el amor. Dios se basa en el amor totalmente. Joe, ha sido un diálogo, no una discusión, porque a veces la palabra discusión como que se oye fea. Ha sido un diálogo muy bueno y te agradezco grandemente por haber sacado de tu tiempo para poder compartir conmigo y con los hermanos que nos están viendo a través del Facebook Live este capítulo que era titulado Nuestra necesidad más urgente. Los queremos invitar para el martes siguiente a las 7 de la noche, a la misma hora y por el mismo canal, para la discusión del capítulo 3, que se titula Un poder maravilloso que convence. Queremos exhortar, pastor, queremos exhortar a aquellas personas que no tienen el libro, que nos escriban al inbox, y nos pidan el libro y así se lo hacemos llegar para que también estén en acuerdo, ¿verdad?, con nosotros cada vez que traigamos cada uno de estos capítulos. Sería bueno, ¿verdad? Porque mucha gente no lo tiene. Pídalo, vayan al inbox y pídalo y nosotros se lo haremos llegar de alguna manera. Sí, y si tienen alguna petición, pueden escribirnos también, que vamos a estar orando por cada uno de ustedes. En este momento no tengo mi celular a la mano para ver las personas que se han conectado, pero ya para el próximo martes, vamos a estar verificando y vamos a estar saludando a esas personas que se conectan
con cada uno, con nosotros todos los días. Los invitamos para este viernes, la programación a las 7 de la noche, nuestra sociedad de jóvenes. El sábado a las 9:30 de la mañana vamos a tener una programación especial. Este servidor va a predicar y ese mismo sábado por la tarde, a las 5:30 de la tarde, vamos a tener un programa especial también con el pastor Jesús Alicea, donde él va a tener un concierto y va a tener la palabra del Señor. Gracias a todos por conectarse con nosotros. Vamos a tener una oración para en este momento concluir. Oremos. Bondadoso Señor, amantísimo Padre Celestial, gracias te damos porque el amor inmenso e infinito que tienes hacia nosotros, basado en ese amor, tú nos demuestras grandes cosas y nos has abierto a través de Jesucristo un camino directo para llegar ante el trono de la gracia. Oh Padre Celestial, yo quiero poner en tus manos a todas las personas que se han conectado con nosotros, los que tienen problemas, situaciones difíciles, Señor, peticiones particulares. En este preciso instante la ponemos en tus manos para que tú trabajes con cada una de ellas, disponga como tú mejor creas, Padre. Gracias porque te conocemos. Gracias porque sabemos que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario no fue un sacrificio en vano. Hoy por hoy nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Pedimos la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida para que nos ayude, nos transforme y nos acerquemos más al carácter y la semejanza de nuestro Salvador Jesucristo. Perdona nuestros pecados, perdona nuestros errores y queda con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, Joe. Dios te guarde, Dios te bendiga y buenas noches a todos ustedes, amigos, que nos han sintonizado en este momento. Bendiciones a todos.